uno de los países también participaron miembros, trabajadores de los respectivos sindicatos, lo cual le ha dado también una particularidad a esa investigación. Silvia Hielo formó parte del equipo del área de salud y trabajo junto con Eduardo Loschiavo, y en el gremio estuvo dirigido en la parte local, esa investigación, participó por ANSAFE Daniel Couselo, que actualmente es el secretario de Bienestar Docente del Ministerio de Educación para el sur de la provincia de Santa Fe. Bueno, Manuel es médico, psiquiatra, especialista en medicina del trabajo, como dijo Silvia, ha participado en las consultorías de la OIT, tiene muchos trabajos publicados, seguramente él les puede dar la bibliografía. Es miembro del COPE junto con su compañera Julia Medel, y estuvieron coordinando el nodo sudamericano de la comunidad de prácticas para el enfoque ecosistema técnico en salud, que es el tema que lo hemos convocado a Manuel en esta clase para que nos hable. Bueno, Manuel, si estás por ahí, en algún cuadradito. Ya. Bien, hola, buenas tardes. Vamos a comenzar entonces la presentación de hoy. Muchas gracias por esta invitación a participar en esta sesión del posgrado. Estoy tratando de modificar mi pantalla. Se me queda pegado en Jorge Cohen. Ya. Y bueno, muchas gracias por invitarme a participar en esta sesión. Se me pidió si podía hablar sobre los enfoques ecosistémicos en salud, su vinculación con la salud del trabajo, los aspectos de género y desigualdades que están implicados en el enfoque ecosistémico. Y como dice Jorge, el tema del enfoque ecosistémico en salud es un marco teórico y de trabajo en el cual yo he trabajado desde ya hace más de 10 años, que hemos trabajado con distintos colegas de América Latina, principalmente, y en el cual también desarrollamos algunas actividades académicas con el equipo de Rosario de Jorge Cohen. Yo en la actualidad me dedico principalmente a la actividad clínica. Yo soy médico psiquiatra y mi trabajo actual es en un hospital general en la región de Atacama, del norte de Chile, en la ciudad de Vallenar, al otro lado, muy al otro lado de la cordillera para ustedes. Para los que se atrevan a cruzar las grandes montañas, estamos nosotros a la bajada de montañas que tienen sobre 4.000, 5.000, 6.000 metros. Es un tremendo paredón que nos separa del lado argentino ahí. Yo estoy en la ciudad de Vallenar, en la provincia del Huasco, del río Huasco, que es una muy linda provincia, una especie de oasis en el lado sur del desierto de Atacama. Antes me dedicaba a estos trabajos en Santiago y bueno, desde hace un par de años ya estoy instalado acá. No voy a hablar de psiquiatría ni de salud mental, porque ese es mi trabajo clínico. En el campo docente y de investigación yo he estado hace muchos años trabajando, como decía Jorge, en el tema de salud de los trabajadores y trabajadoras, y justamente ahí hicimos cosas en conjunto con
con el equipo argentino, principalmente con los trabajadores docentes. Y en ese campo me dedico básicamente a la docencia y a la investigación. Así que me agrada mucho que me hayan invitado a esta sesión. En esta sesión nos va a acompañar una colega chilena, Astrid Garrido. Ella es enfermera y es doctorada en salud internacional por la Universidad de Múnich, que es una de las universidades con las cuales yo he trabajado. Astrid ha sido estudiante de maestría y de doctorado allí. Y yo la invité a Astrid no solo porque me cae bien y es chilena, sino que porque su trabajo es un muy buen ejemplo de cómo hacer un trabajo de investigación con un enfoque participativo en la comunidad, aplicando el enfoque de ecosalud. Astrid les va a contar más acerca de su trabajo cuando llegue el momento, y ella se encuentra localizada en el sur de Chile. Entonces, es bien interesante porque entiendo que aquí hay gente de distintas partes de Argentina, y ahora tenemos dos personas de dos extremos de este país re largo que se llama Chile. Eso, entonces voy a iniciar mi sesión, voy a hacer una presentación primero, luego vamos a dar espacio a algunas preguntas y luego una conversación con Astrid donde vamos a hablar sobre su proyecto. Discúlpenme un segundo. Ya. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, cuando algunas personas empezamos a hablar de enfoques de ecosalud, de mirar las cuestiones ambientales, hace ya varios años atrás, era un tema bastante todavía un poco exótico en el campo de la salud ocupacional. Y esto por una particularidad que tiene el campo de la salud ocupacional, de que su principal desarrollo proviene de la etapa de oro, podríamos llamarlo así, entre comillas, de la industrialización, en que se producía una situación epidemiológica bien particular, y es que en un espacio cerrado que era la fábrica, se juntaba un conglomerado humano que compartía condiciones de trabajo tanto materiales como sociales, psicosociales, y que por el hecho de compartir esas condiciones de trabajo, se podía identificar perfiles de enfermedad muy particulares a determinados componentes de esas condiciones de trabajo. Entonces, en una fábrica clásica, donde había fundición de metales y podía generarse humos que contenían plomo, bueno, se podía encontrar en ese grupo laboral eh, personas que eran afectadas por un metal tóxico como es el plomo. Entonces, una enfermedad clásica desde la medicina industrial fue el saturnismo, provocado por la intoxicación con el plomo. Distintas formas de intoxicaciones con plomo, más crónicas, más agudas, etc. Y por mucho tiempo esa fue como una especie de particularidad de la epidemiología en salud ocupacional, que tenía esta construcción social llamada la fábrica como un espacio cerrado que generaba una
oportunidad epidemiológica única. Es decir, era posible seguirle toda la vida a una persona porque entraba a trabajar en esa fábrica hasta que o salía por jubilación o salía por enfermedad de esa misma fábrica, y entonces la huella de la fábrica quedaba impresa en la salud de ese trabajador o trabajadora. Ese era el mundo epidemiológico de la salud ocupacional en el cual mucha gente se formó, en el cual mucha gente se sigue formando, y que es desafiado por este enfoque ecosistémico. Porque es un mundo que se terminó, para empezar, pero además nunca existió, o sea, desde el punto de vista formal, uno podría establecer esta fábrica con una frontera cerrada hacia su entorno, pero eso nunca fue así tampoco. Entonces los enfoques ecosistémicos en salud y trabajo hacen un desafío a la mirada clásica de la salud ocupacional, que hoy día es más comprensible porque la realidad de la fábrica es una realidad antigua, ya es parte de la historia antigua con los cambios en la estructura productiva y probablemente con esta pandemia que estamos sufriendo en todas partes, se hace mucho más visible cómo la relación de la humanidad con el ambiente en que produce, trabaja y vive y con el resto de las especies vivas es un tema central del futuro de la humanidad y que ha estado siempre presente, solo que eh, con esta tendencia que tenemos a cerrar los espacios teóricos, era un poco exótico hablar de estos temas hace 15 años, 20 años, ¿no? Entonces voy a hablar en qué consiste, cuál es este enfoque ecosistémico en salud que se propone como un marco. Pueden haber otros marcos para estudiar estas relaciones sistémicas. Este es en el cual nosotros hemos trabajado. Déjenme ver si esta cosa avanza. Aquí. Bueno, se requiere un enfoque global. Esto lo viene diciendo la OIT ya hace más de una década atrás, porque se vive un contexto de crisis global. Ya hace mucho rato que está instalada la gran crisis de la precarización del trabajo. Está instalada también la gran crisis del cambio climático. Está instalada también la crisis cada vez más visible de la transnacionalización, no solo de la mercancía y del capital, sino que también de la fuerza de trabajo. Y por lo tanto, ya es evidente que se necesitan enfoques globales para abordar los problemas, que no basta con enfoques locales. Y eso ha sido muy visible además con la pandemia por el coronavirus, ¿no? Que agudiza las crisis que ya estábamos viviendo y remarca esta necesidad de nuevos paradigmas. En el mundo del trabajo ya hay una larga historia desde la creación misma de la Organización Internacional del Trabajo hacia adelante, de hitos en que ha habido esfuerzos globales para mejorar la salud de los trabajadores, eh, que han tenido distintos destinos, ¿no? Tal vez algunos de los grandes convenios de la OIT son de extraordinario interés porque le dan un piso jurídico a los países para que puedan legislar
en favor de la salud y la seguridad de trabajadores y trabajadoras, culminando con los convenios, el Gran Convenio Marco sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, o los más recientes sobre violencia en el trabajo. ¿Mm? Pero también algunos hitos de la OMS, como por ejemplo del año 1978, en que se globaliza el abordaje de la salud primaria como estrategia central para el desarrollo de los servicios de salud, que a pesar de que ya tiene esto más de 40 años de historia y que ha tenido un largo recorrido en los países, todavía no es una realidad totalmente instalada en todos los países de América Latina. Eso se nota, por ejemplo, con la crisis del COVID, el protagonismo que alcanza la atención terciaria en desmedro de la atención primaria como estrategia para enfrentar la pandemia, es parte de uno de los problemas que tenemos como países, que probablemente tienen que ver con los fracasos de campañas de vacunación, de campañas de prevención, etcétera. Pero también debe llamarnos la atención que el mundo del trabajo ha sido impenetrable a este principio del desarrollo de la atención primaria. O sea, nosotros seguimos pensando la salud del trabajo como un campo separado, como un campo que está fuera de la salud general de la población, ¿no? No me voy a detener en otros esfuerzos. Lo que algunos aspectos que son convergentes entre los distintos intentos globales de abordaje de la salud y seguridad en el trabajo es que la salud de los trabajadores está determinada tanto por los riesgos tradicionales, ejemplo el plomo, ejemplo la sílice, como por los riesgos emergentes. Eso es un dato importante. No existe la idea de que sean etapas en la historia de los riesgos ocupacionales. Hay una eh, mixtura de lo que llamamos riesgos tradicionales que no terminan de desaparecer cuando ya están instalados riesgos emergentes. ¿Mm? O incluso tendríamos que hablar, comenzar a hablar de riesgos reemergentes. ¿Mm? La, la crisis del COVID puso en evidencia una situación que veníamos diciendo hace ya bastante tiempo atrás, y era que los riesgos biológicos no habían desaparecido, ¿m? Y menos los riesgos biológicos en el mundo del trabajo, que los riesgos biológicos no eran una exclusividad de las personas que trabajaban con fluidos de personas, ni una exclusividad de la gente que trabajaba con animales, sino que los riesgos biológicos, al igual que todos los otros riesgos, todas las otras grandes categorías de riesgos, riesgos químicos, riesgos físicos, riesgos psicosociales, se encuentran repartidos en todas las actividades laborales. Lo que tenemos que identificar es cuál riesgo biológico es el que se encuentra en una actividad laboral X. Entonces, esta mirada displicente que había hacia los riesgos biológicos significaba y sigue significando que no contábamos con las tecnologías para hacer la adecuada prevención. Vi por ahí alguien usando mascarilla, si no me equivoco, una mascarilla quirúrgica que es la misma que nos entregan a los acá, a los que trabajamos en hospital acá. No nos entregan un verdadero protector respiratorio. Entonces, ¿qué significa eso? Significa probablemente que, dado esta displicencia con que se manejaban los riesgos biológicos, incluso en las actividades altamente expuestas a riesgos biológicos, no contábamos con stock suficientes de equipos de protección personal, a pesar de que
en la salud ocupacional siempre decimos el protector es la última opción, etcétera, sigue siendo la opción más popular. Y aunque digamos que es la última opción, siempre hemos dicho, en algunos casos, es la opción que salva la vida, como en este caso que estamos enfrentando ahora. O sea, el buen protector respiratorio aumenta las probabilidades de no contagiarse de COVID en trabajos altamente expuestos. Pero los trabajadores sanitarios, la gran mayoría, tenemos que usar la mascarilla quirúrgica de triple capa de papel, con suerte, en algunos casos una mascarilla lavable de género, que no cumple con los estándares de protector. Sirve como una pantalla que retarda la exposición nomás. Puede que reduzca la carga viral, pero no es un protector verdadero. Entonces, los riesgos tradicionales y los emergentes y los reemergentes van a seguir siendo una parte fundamental de los determinantes de la salud en el trabajo. Otro aspecto en que coinciden los distintos marcos globales es que no solo se trata de riesgos, sino que se trata además de un conjunto de inequidades sociales, inequidades entendidas como diferencias injustas, diferencias que no tienen otra razón de ser que las relaciones de poder existentes en las sociedades. Inequidades relacionadas con el empleo, hay empleos de primera, segunda, tercera, cuarta categoría, inequidades incomprensibles en el ingreso que no tengan que ver con otra cosa que el poder, como por ejemplo las inequidades en el ingreso que se da por diferencias de género injustas. Las inequidades de género que no solo se refieren a las inequidades en el ingreso, sino que múltiples condiciones en que el género determina situaciones injustas y discriminatorias en el mundo del trabajo por nacionalidad, por raza, etnia, y tal vez podríamos sumar otras, por condición de salud, por ejemplo. También hay coincidencia en que la salud está relacionada con conductas relacionadas con la salud, es decir, hay conductas que son sociales, a veces conductas que son de grupos actuando sobre otros grupos y a veces conductas individuales. No solo conductas individuales determinan eso, y fuertemente por el acceso a servicios de salud. Eso marca una diferencia y que es muy visible, muy evidente cuando ocurre un accidente. La diferencia entre la vida y la muerte va a depender de la distancia al centro de salud más próximo. El otro aspecto en común en que convergen los sistemas, o sea, los marcos globales, ya sea de OIT, de OMS, de comités conjuntos, etcétera, es el enfoque holístico, que la salud y seguridad en el trabajo tiene un campo específico que se hace cargo de esto, de todos estos riesgos, pero tiene un campo muy importante en la prevención de enfermedades, en la promoción de la salud, que está muy influida por los determinantes sociales de la salud y que cuando miramos el mundo del trabajo no nos sirve el marco estrecho de la fábrica, sino que tenemos que mirar cómo interactúan los distintos aspectos de la vida en sociedad, donde la interacción con la familia y la comunidad juegan un rol central. El enfoque de ecosalud, entonces, que no tiene, que yo hago esa pequeña recordatorio de que no es la única mirada holística y global, porque hay intentos, hay acuerdos, marcos, etcétera, que han andado en la misma búsqueda. Pero el enfoque de ecosalud no es un marco de convenios ni de acuerdos ni nada de eso, sino que es un enfoque nacido desde la investigación, de la investigación con participación de la comunidad. Y
le llamamos entonces ecosalud o enfoque ecosistémico de salud a este marco que tiene algunos pilares estratégicos para su implementación, que plantea una forma de abordaje de la salud humana con la finalidad de cambiar la situación de salud de una comunidad. ¿De qué manera? Mediante un abordaje sistémico con un enfoque transdisciplinario, con un foco en la equidad y en la participación, con una actividad de investigación orientada a la acción y con base en la sustentabilidad ambiental. Eso es resumidamente. Vamos a desglosar algunos aspectos de esta definición. En los enfoques tradicionales acerca de cómo estos tres grandes componentes que podríamos llamar economía, ambiente y comunidad, cómo se relacionan, en los enfoques tradicionales se les estudia, se les aborda como campos separados. A veces buscar algunas interacciones que tomarían la forma de flechitas aquí. El enfoque ecosistémico plantea estudiar el conjunto del sistema con sus campos particulares que tienen, pero sobre todo con sus campos donde se produce una interrelación, una estrecha imbricación que no es posible estudiar con las herramientas de una sola disciplina. Eso es la idea central que se plantea en este gráfico. Por ejemplo, desde el campo de la salud, nosotros podemos trabajar de forma súper específica en este centro que interactúa, pero van a estar un montón de cuestiones relacionadas con el ambiente, con la economía y con la comunidad, no solo interactuando, sino que siendo parte de este mismo campo de la salud. Y muchos de nosotros tenemos solamente una formación para ver la salud como un puntito ahí sin interacción con nada de lo anterior. Entonces el enfoque de ecosalud hace un llamado en ese sentido, un enfoque a ampliar la mirada y a trabajar en forma colaborativa y transdisciplinaria con otros campos del conocimiento. Miremos entonces este enfoque desde el campo de la salud de los trabajadores y trabajadoras. Un aspecto que recorre cualquier mirada que se haga sobre la salud en el trabajo es que tenemos que mirar el proceso productivo. Lo vamos a ver en la lámina siguiente graficado esto, y encontrar dentro del proceso productivo y del proceso de trabajo las bases de las situaciones de inequidad. Pero si miramos cualquier proceso productivo, también nos permite encontrar los puntos en que los procesos productivos se vinculan con el entorno, ya sea que reciben un input desde el entorno o que impactan sobre el entorno. Los procesos productivos no solo impactan sobre el entorno en el resultado final. Perdón, hay un micrófono abierto que aparece alguien hablando. Si pudieran apagarlo. Permite identificar entonces puntos donde el proceso se vincula con el entorno, no solo en la disposición final de los residuos del proceso productivo,
Si miramos atentamente los procesos productivos en su relación con el entorno, vamos a encontrar múltiples puntos de filtración. Y aún en el caso de la fábrica que persista, vamos a encontrar que la fábrica no era un sistema cerrado, que tenía muchas llaves, muchos poros de conexión con su entorno. Y por entorno entendiendo tanto el ambiente físico como el ambiente psicosocial. Entonces, esto de mirada sobre los procesos productivos nos ayuda a identificar entonces cómo desde lo productivo se genera un impacto sobre el ambiente que termina a su vez actuando sobre la comunidad. También es posible, en un esquema abierto al estudio de los procesos productivos, identificar que en cada fase en que los procesos interactúan con el ambiente, se generen procesos de trabajo secundarios. Voy a poner un ejemplo de una situación de crisis acá en Chile. Eh, una fábrica que usaba como insumo de su proceso productivo el material de desecho de varias compañías mineras. O sea, el material de desecho era tomado por esta fábrica como la materia prima para su propio proceso productivo. De ese material de desecho, sometido al proceso que le hacían en la fábrica, se obtenía al final algunos reciclados de cobre, algunos reciclados de oro y de algunos otros metales, sacados de los residuos de empresas mineras. Y esa fábrica, a su vez, generaba dos desechos en su propio proceso de sacar el máximo de metal de los residuos que le llegaban. Generaba, por un lado, residuos sólidos, un polvillo que se iba acumulando, y generaba agua líquida, o sea, agua que se usaba mucho en este proceso de refinado. Y el polvillo con el agua formaban un barro que se iba acumulando como lagunita fuera de la fábrica, como una pequeña lagunita, que con los años fue generando un pequeño ecosistema con plantas, con probablemente algunos anfibios, eventualmente con algunos insectos probablemente, eventualmente incluso con algún pescado de agua contaminada. Bueno, lo notable es que que ya era un proceso de trabajo secundario a partir de los residuos de empresas mineras, generaba a su vez un nuevo proceso de trabajo en esa lagunita. En un periodo de alta crisis económica, hubo gente que se fue a la lagunita a hacer trabajo de lavadero de oro, en el supuesto correcto de que todavía quedaba un resto de oro que no habían logrado separar en ese polvillo que se iba generando, y que se le hacían un lavadero de oro aprovechando el agüita que había ahí, iban a lograr obtener por lo menos una pepita de oro. Yo lo encontraba extraordinario eso. Bueno, extraordinario en muchos sentidos y sobre todo en el impacto que tuvo. Eso generó un desastre ambiental de enorme magnitud que todavía tiene consecuencias hasta el día de hoy en una de las ciudades del norte de Chile. Entonces, eso que decíamos anteriormente lo graficamos acá, que en los distintos procesos de trabajo de una cadena productiva hasta llegar al consumo final, siempre vamos a tener
puntos de interacción con el ambiente, es decir, no es cierto que la interacción con el ambiente esté en la fase de generación de los insumos o en las descargas. No, hay todos los procesos de transformación, todos los procesos de trabajo que se van dando en forma encadenada desde un proceso principal hasta llegar a la fase del consumo van a tener este impacto ambiental. ¿Mm? Y esta mirada ecosistémica es clave para imaginar lo complejo que es entonces el abordaje de los problemas ambientales. Porque si en cada una de estas fases de descarga se van generando nuevas cadenas productivas que se van precarizando e informalizando, esta es una cuestión de nunca parar, ¿no? Y hace extraordinariamente difícil el terminar con el impacto que la actividad humana, el impacto negativo que la actividad humana va teniendo sobre ecosistemas, ¿no? Voy a poner otro ejemplo espantoso. Por mucho que nosotros hagamos grandes esfuerzos por eh, evitar incluso las descargas en la etapa final del consumo, ¿m? Y en vez de tirar nuestro computador o nuestro televisor, nuestro artefacto electrónico a la basura normal, vamos y lo entregamos en una planta de reciclaje, por algún mecanismo que a veces incluso trasciende el marco legal, es decir, por mecanismos a veces ilegales, ese desecho final que nosotros, consumidores conscientes, fuimos y depositamos en una bandeja verde para que no dañara el ambiente, todavía no tenemos garantizado de que por una cadena de tráfico ilegal termine en alguna comunidad pobre de África o a lo mejor en una comunidad pobre de nuestro propio país, donde a un grupo de personas les pasan dinero por quemar esos artefactos para sacar un material fundido que va a ir a alguna industria. ¿M? O sea, cuando uno ve estos reportajes que se hacen a las, eh, toda la cadena que va siguiendo los recicladores, es para asustarse, ¿no? Porque finalmente, igual las cosas llegan a una pequeña comunidad pobre que vive sobre una montaña de desechos del mundo. Entonces el abordaje sistémico nos obliga a tener esta mirada crítica que se sale desde la mirada tradicional, que ve a la empresa como este espacio cerrado y que nos propone entonces que eh, veamos a la empresa como parte de un territorio donde hay múltiples interacciones entre distintos actores con intereses distintos, con necesidades distintas. ¿M? Porque las personas que siguen en la cadena informal del reciclaje no lo hacen porque les encante trabajar con eso, lo hacen por necesidad. ¿M? Las personas que iban a hacer lavado de oro en la lagunita de la fábrica en el norte, no iban porque tengan una avaricia por poseer oro, no, iban porque si sacaban una pepita de oro, eso le alcanzaba para pasar la semana. ¿M? Entonces, la mirada ecosistémica desde los procesos productivos puede llegar a ser muy productiva, muy interesante, muy desafiante para realizar transformaciones profundas en las comunidades, si es que nos atrevemos a salir del marco cerrado de la fábrica, que está aquí graficado aquí,
y mirar que la fábrica interactúa con múltiples otros componentes de este ecosistema que es la comunidad donde está instalada. ¿M? Y que a veces esta, esta frontera no es la frontera geográfica inmediata que logramos delimitar, a veces las cadenas de interacción pueden llegar a ser incluso transnacionales. ¿M? Veamos algunos pilares entonces del enfoque ecosistémico. El enfoque de equidad. Es necesario entender que cada comunidad es un sistema social que de alguna manera se inserta con el mundo de la producción y el trabajo y porque de otra manera no hay vida de la comunidad. O sea, el trabajo es un hecho fundante en la vida social. ¿M? El trabajo tanto productivo como el trabajo reproductivo, y mirar entonces la comunidad como un grupo humano que trabaja y se inserta con la producción, nos permite entonces empezar a buscar los determinantes de las inequidades que allí vamos a encontrar. Eh, Tenemos que entender entonces que el trabajo humano no es solamente el trabajo productivo, ¿no? Donde son visibles en la sociedad moderna todas las inequidades que podemos sumar de esta relación desigual entre capital y trabajo, sino que el trabajo humano sin trabajo reproductivo, todo lo que permite la reproducción de la vida humana, no existiría. Es un sinsentido. Tendemos desde el mundo de la salud ocupacional a poner el foco exclusivamente en el mundo del trabajo productivo y mirar las inequidades de la relación capital-trabajo. Desde el enfoque ecosistémico en salud decimos, cuidado, el trabajo reproductivo es tan central como el trabajo productivo en la vida humana, y desde ese trabajo reproductivo podemos constatar que se generan relaciones de género inequitativas. ¿M? Entonces tenemos dos fuentes de inequidades que nos va a interesar mirar desde el enfoque ecosistémico: las relaciones capital-trabajo y las relaciones de género. El otro pilar que nombramos al inicio, nombramos el pilar de la equidad, nombramos el pilar de la participación. ¿A qué se refiere con esto? Tenemos que asumir como verdadero el supuesto de que todo grupo humano de alguna manera mantiene una mirada vigilante o alerta sobre sus condiciones de salud. A eso, cuando estudiamos comunidades comunidades que todavía viven bajo formas comunitarias en grupos étnicos en América Latina, eh, lo, eh, lo categorizamos rápidamente, esta mirada vigilante o alerta sobre sus condiciones de salud, lo categorizamos bajo un paquete grande que le llamamos salud tradicional, prácticas tradicionales de salud o medicina tradicional, etc. Y perdemos de vista que eso es una etiqueta que hace que termina tapando el fenómeno que está debajo, que es esta actitud vigilante que todo grupo humano tiene sobre sus condiciones de salud. Eso es inherente a la vida humana. Hace poco leía por ahí un comentario
acerca, no me consta porque no he leído el original, solo comento el comentario que me tocó leer en un artículo de prensa, algo sobre Margaret Mead, una antropóloga famosa en la historia de la antropología. Y que algún alumno de posgrado le había preguntado cuál era a su juicio el hallazgo de vestigios humanos más indicativo del proceso de hominización, ¿ya? Recordemos que se llama hominización a la transformación de los primates, de los grandes primates en eh, los primates que somos nosotros, es decir, en humanos. ¿Dónde se encuentra el primer vestigio, el más importante que indique que un grupo se estaba transformando en humano? ¿Mm? Y con esta mirada tradicional sobre lo que es el trabajo, el preguntador esperaba que le nombrara algún instrumento lítico, algún instrumento de hueso que indicara transformación de la naturaleza sobre la base del trabajo. Y ella dijo que para ella el hallazgo más interesante, más antiguo que le había tocado analizar, que indicaba que allí hubo un grupo humano, era un hueso antiquísimo, un trozo de hueso humano muy antiguo, que tenía una fractura consolidada, una fractura de fémur consolidada. Y su reflexión era que había que reflexionar sobre lo que había detrás de eso. Un grupo de primates decidió no dejar botado al que se fracturó el fémur, una fractura que en pocas horas lleva a la muerte, ya sea por sangramiento o porque lo discapacita tanto que se lo van a comer los demás bichos, los predadores naturales. Y ese grupo humano decidió no dejar que el fracturado, el que se accidentó, se quedara ahí, el que no podía usar su pierna, se quedara ahí muriendo y decidieron llevárselo y continuó vivo. Y el signo de que continuó vivo es que se encontró su hueso consolidado. Entonces ella decía, eso es indicador de que esos eran humanos. Es decir, hubo un grupo humano que estaba alerta sobre las condiciones de salud de sus congéneres. Entonces, esto se repite, entonces, yo no me atrevería a llamar a eso medicina tradicional, no, o sea, me llamaría a llamarlo una comunidad humana haciendo lo que las comunidades humanas hacemos, estar alerta sobre nuestras condiciones de salud. Y le podemos agregar muchas cosas más, pero es como un eje central de la solidaridad humana, ¿no? Entonces, el, el escuchar a la comunidad y invitar y generar el espacio para participar con la comunidad en el propio abordaje de sus problemas de salud, no solo es una obligación bajo este enfoque metodológica, no solo es una obligación ética, sino que es un privilegio realmente. Es un privilegio que una comunidad nos deje ser parte de lo que la comunidad ya hace, ¿no? Entonces, ¿qué aportamos nosotros cuando llegamos a trabajar con una comunidad? Es uno de los grandes desafíos que se plantea desde el enfoque de ecosalud eh, para los investigadores, porque los investigadores académicos solemos llegar a las comunidades con la solución de los problemas. Bueno, el enfoque de ecosalud dice, cuidado, las comunidades saben antes que usted. Entonces, escuche y deje participar y agradezca que en realidad lo están dejando participar a usted. Tercer pilar del enfoque ecosistémico, el enfoque transdisciplinario. ¿A qué se refiere el enfoque transdisciplinario?
Eh, los problemas, cualquier problema social es siempre un problema complejo y por lo tanto se requiere muchas miradas. Por lo tanto, distintas disciplinas aportan distintas miradas que enriquecen la comprensión del problema. Pero, y aquí está el pero, cuando nosotros llegamos como investigadores internos, o sea, externos a una comunidad, efectivamente aportamos algo, aportamos un conocimiento que es estandarizado. Sabemos que manipular agua residual de una fábrica donde se sometían polvos metálicos a refinamiento, probablemente contiene los residuos que tienen los polvos metálicos, que probablemente, y para los que conocemos Chile, sabemos que las minas chilenas producen muchos residuos de arsénico. Entonces esas aguas probablemente contienen arsénico. También tenemos el conocimiento estandarizado que cuando se intenta sacar una amalgama de oro con una bandejita en una arena, en una arena sumergida en una sopa líquida, ¿no? Para lograr sacar una pepita de oro es necesario generar una amalgama de oro con mercurio, que es lo que se usa básicamente. Y entonces tenemos el conocimiento estandarizado de que ese mercurio en algún momento existe el riesgo de que empiece a eh, entrar en contacto con la persona que está haciendo ese proceso. Y va a entrar en contacto en dos momentos, porque como el mercurio evapora a baja temperatura, o sea, necesita menos de 100 grados para evaporar, entonces a veces empieza a evaporar a temperatura ambiente. Y el otro momento, el otro gran momento va a ser cuando la amalgama, si tuvo la persona la suerte de que se llegó a formar una amalgama entre algo que estaba en esas arenas y sus gotitas de mercurio que le agregó, si se llegó a formar una amalgama, para que la amalgama suelte el oro, hay que volver a calentar el mercurio, es decir, hay que someterlo a evaporación y hay que ponerlo entonces en una llamita para que vaya evaporando y de esa manera lo que va a quedar al final como residuo va a ser la pepita de oro. Es un conocimiento estandarizado que nosotros poseemos y entonces nosotros sabemos que cuando ocurra eso, la persona tiene una muy alta probabilidad de respirar el vapor del mercurio. Y si empieza a respirar vapor de mercurio, en algún momento va a terminar intoxicado con mercurio. Entonces, nosotros aportamos ese conocimiento, pero la comunidad, eh, participando activamente, aporta sus propios conocimientos y además asegura que la comprensión es relevante y fundada. Entonces, sin comunidad, esto va a ser un conocimiento estéril. El daño por el mercurio va a seguir. Otro aspecto importante de la transdisciplina, que mencionábamos aquí como pilar, es que transdisciplina no se refiere únicamente al aporte de distintas disciplinas. Se refiere en ese caso estaríamos hablando de abordaje multidisciplinario o interdisciplinario. Distintas disciplinas que interactúan entre sí. Es una forma de hacer que distintas disciplinas trabajen. El enfoque transdisciplinario dice algo más sutil pero profundo. Dice que em, en una situación de X, que vamos, no sé si puedo dibujar aquí, ahí sí, las distintas disciplinas aportan
sus campos específicos de mirada. ¿Mm? Vienen los geógrafos y dicen todo lo que saben los geógrafos, que nadie más entiende, que lo entienden solo los geógrafos y que está situado aquí. Vienen los doctores, que hablamos lenguaje raro y que entendemos solo lo que está ahí. Vienen los sociólogos y aportan un montón de otras cosas que entienden solo ellos y que está ahí. Y vienen los psicólogos y aportan un montón de otras cosas que están acá. Pero hay campos de interacción donde los lenguajes propios de cada disciplina tienen que recalibrarse, readecuarse para construir un nuevo lenguaje que ya no es propio de los doctores o de los geógrafos, sino que es compartido, un lenguaje que ocurre en un campo transdisciplinario. Y el enfoque ecosistémico entonces plantea que siempre tenemos que estar atentos a la construcción de estos campos transdisciplinarios, porque en esos campos transdisciplinarios donde los lenguajes se van a tener que recalibrar, poner al día, y si ponemos al día los lenguajes, los recalibramos, vamos a ser capaces de entender mejor el fenómeno que estamos abordando y vamos a ser capaces de encontrar mejores soluciones. Y además, dentro de esta mirada que se plantea respecto de la transdisciplina en el enfoque ecosistémico en salud, tener presente que la propia comunidad graficada aquí con este color fucsia, ¿m?, tiene su propia comprensión del fenómeno y por lo tanto los campos transdisciplinarios tienen que estar teñidos también de la comprensión de la comunidad. La comunidad es parte, el saber de la comunidad es parte de la transdisciplina. Eso es el desafío, el abordaje teórico del campo de ecosalud. Entonces, hay un primer desafío que es anterior al desafío de la salud ocupacional, y es cómo se lleva a la práctica esto en cualquier situación, de salud ocupacional, de daño ambiental, de amenazas de cambio climático, de desastre natural porque hubo un terremoto, hubo inundaciones, etc. Entonces, el cómo y si es un enfoque que es nutritivo en el sentido de generar soluciones eh, eh, accesibles y útiles para los problemas de la comunidad. Ese es el gran desafío que tenemos siempre. Entonces, ¿sirve este enfoque de ecosalud? Nuestra propuesta es que sí sirve. En el campo específico de la salud ocupacional, ¿sirve este enfoque de ecosalud? Tenemos que hacernos la pregunta si este enfoque aplica bajo esta consideración de la salud ocupacional tradicional como que vea a la empresa como un espacio cerrado. Si seguimos viendo la empresa como un espacio cerrado, el enfoque ecosistémico tiene poco que aportar. El enfoque de ecosalud hace un llamado a cambiar paradigmas. Y otro gran desafío que yo planteo, no lo planteo yo solamente, pero yo lo defiendo con mucha fuerza, es que si somos consecuentes con la mirada de ecosalud, eh, hay una urgente necesidad de ampliar la mirada para incorporar la mirada de los comillas sin voz en, en el ecosistema, en este
sin voz en esta convocatoria, en este marco. Es decir, la necesidad de entender que la salud en el planeta es una sola, y que necesitamos una mirada única sobre la salud de las especies, cosa que es muy evidente con el desastre que estamos viviendo con la pandemia. La falta de respeto de la humanidad con las especies salvajes explica buena parte del problema, muy buena parte del problema. No hay ningún motivo a estas alturas del desarrollo de la sociedad humana para que grupos humanos globalizados sigan comiendo especies salvajes que no tienen necesidad de comer y que además eh, de amenazar su sobrevivencia, eh, es humanamente innecesario a estas alturas. O sea, hemos domesticado suficiente la naturaleza como ser capaces de producir alimentos en forma sensata. Entonces, el, el mundo moderno nos hace un permanente llamado de atención a ampliar la mirada. Y la gran pregunta es, más allá del modelo de ecosalud, ¿cómo el mundo del trabajo incorpora este gran desafío de entender que no podemos seguir bajo el paradigma de producir como si fuéramos los únicos del planeta? Y en ese sentido, el enfoque de ecosalud ayuda a este cambio de paradigma. Eso en esta primera parte. Preguntas. Sí, yo quería decir, en base a esto último que estaba diciendo, acá desde el año pasado en Rosario, usted sabe que vivimos frente a la isla del río Paraná, que son compartidas con la provincia de Entre Ríos, pero se estuvo haciendo una masacre a nivel medioambiental, siempre con la excusa, o por lo menos una de las cuestiones era cómo el trabajo en el campo, en una práctica que se hace así bastante ancestral de quemar el barbecho después de una cosecha, como por ejemplo la del maíz o la de la soja, se prendía fuego en los terrenos para incorporar eso como abono. Como esa práctica, bueno, se salió de control con incendios que prácticamente exterminaron hectáreas y hectáreas de monte y de bosque, acá enfrente nomás. Y cómo también esa actividad hizo, por ejemplo, que Rosario se llenara de mosquitos, por ejemplo, o un montón de otros insectos que vienen huyendo de esos incendios, y cómo eso afecta a las comunidades también. Sí. El humo que producía eso, se sabe que produce síntomas a nivel respiratorio y todas cuestiones relacionadas con esa actividad, digamos, que bueno, se salió de control. Todos saben lo de los incendios que venimos sufriendo. Pero bueno, cómo también altera el ecosistema y eso nos afecta a nosotros de manera indirecta, se podría decir. Sí, es interesante el comentario que hace usted, Damián, ¿no? Damián Burgo. Sí. Interesante el comentario que hace, porque efectivamente son prácticas ancestrales, pero ojo,
Yo le pondría ancestral, le pondría entre comillas. ¿M? Porque la práctica ancestral nunca fue sobre cientos de hectáreas. ¿M? Nunca. Ni en el Imperio Inca se tenía ese tamaño de cultivo. ¿M? Y nombro el Imperio Inca porque es el que mayor desarrollo alcanza en producción en masa de alimentos. Pero nunca, o sea, no se conocen terrazas de cientos de hectáreas. Entonces la práctica ancestral era sustentable. Y cuando se toma la cáscara de una práctica y no su base valórica, su base religiosa incluso, su base cultural, entonces no podemos hablar de práctica ancestral. Es una cáscara nomás de lo ancestral. Y eso es muy propio del desarrollo capitalista en el mundo, ¿no? O sea, el desarrollo capitalista no reemplaza lo preexistente, toma lo preexistente para cambiándole el foco. O sea, ¿qué importa aquí hacer esto en una época ritual que a lo mejor sí importaba? ¿Ah? ¿Y qué importa de que hecho la quema, hagamos el baile que había que hacer? ¿No? No, lo que importa es que la quema sirve para esto y nos sirve. ¿No? Y eso va a aumentar el ciclo imparable de más capital, más ganancia, más capital, más ganancia, más capital, más ganancia, que es lo que, bueno, está a la base de la crítica que se hace desde los enfoques ecosistémicos. Es muy interesante su comentario, me parece muy ilustrativo. Bien, Hola, Manuel, hola. yo le quería consultar ¿Mm? si las mineras ahí en Chile están aceptando el enfoque ecosistémico, hablando del capital y las ganancias. No, no. Yo quería comentar ahora, bueno, yo les aviso que en 45 minutos más yo tengo que retirarme, ¿ya? Eh, Tengo compromiso ineludible en 45 minutos más, en 44. Entonces les quería Bueno, vamos a pedir estar que en pasemos horario, a la Manuel, así segunda que parte. no te preocupes. Vamos a estar en horario 45 minutos. No, Espero que no, tengo que espero que no avisar mi horario de salida cada vez que está Jorge Cohen, entonces... espero que no sea para ir a ver Huachipato. Pero bueno, No, Cohen, yo sigo viendo al canalla. muy bien. O sea, lo hemos evangelizado Canadá a Manuel y a su familia. Excelente. Ya, volvamos al punto. Entonces ahora vamos a tener una conversación con Astrid Garrido. ¿Ya? Entonces yo voy a pedir a Astrid que abra su micrófono y su Sí, cámara. Aquí estoy. estamos, Astrid. Hola. Hola Manuel, hola a todos, muy buenas noches. Bueno, ¿te quieres presentar, Astrid, para que se entienda por qué vamos a conversar? Bueno, bueno, como Manuel ya mencionó antes, yo me llamo Astrid Garrido, yo soy enfermera, trabajé 7 años en una mutualidad, que son los organismos que administran el seguro de accidentes y enfermedades laborales acá en Chile. Y luego de eso conocí la maestría en Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad Ludwig Maximilians en Alemania, de la cual Manuel era parte del cuerpo docente. Y realicé mi maestría allí con un proyecto acá en Chile. Bueno, yo vivo en el sur de Chile, en estos momentos estoy en la ciudad de Frutillar, cerca de Puerto Montt, en la región de los lagos. Y continué después mi proyecto que partió en la maestría, lo continué realizando un doctorado con la misma universidad.
Astrid, ¿y nos puedes contar cuál fue tu proyecto? ¿Por qué tendría interés en esta sesión? Bueno, como les contaba, yo trabajé antes en esta mutualidad y mi labor principal era llevar a cabo los programas de vigilancia de los trabajadores expuestos a riesgos ocupacionales, también exámenes preocupacionales y ocupacionales. Y me llamó mucho la atención en cierto periodo de mi labor la salud de los buzos de la región de los lagos. En las mutualidades llegaban muchos buzos a hacerse exámenes preocupacionales o exámenes ocupacionales que iban a trabajar a las empresas salmoneras, que es una de las principales industrias acá en esta región. Y yo me daba cuenta de que muchos tenían problemas importantes de salud y uno de los que llamó mi atención fue la pérdida auditiva de los buzos, porque hasta ese momento yo solo asociaba la pérdida auditiva en relación al trabajo con la exposición al ruido. Entonces llamó mi atención y justo inicié la maestría en seguridad y salud ocupacional y otra cosa que llamó mi atención era que estos buzos venían de la pesca artesanal, ¿ya? Antes habían sido buzos en la pesca artesanal, recolectando mariscos, y luego cambiaron y emigraron a la industria de la salmonicultura para hacerse cargo de la reparación de mallas, mantención, etc. Entonces, cuando comencé la maestría, mi proyecto de investigación fue relacionada con la seguridad y salud ocupacional, las condiciones de salud y trabajo de los buzos mariscadores en la pesca artesanal. Me moví hacia la pesca artesanal para ver qué pasaba allá. Y me centré básicamente en evaluar la función auditiva, hicimos audiometrías y nos movimos hacia una comunidad de pescadores artesanales que es muy característica de esta zona, una localidad llamada Carelmapu, donde hace muchos años, 30 años atrás, la actividad del buzo mariscador los ponía en situaciones muy riesgosas, llegando incluso a tener accidentes graves, fatales, muchos buzos con secuelas producto de la enfermedad descompresiva, ¿ya? Entonces, bueno, de hecho en la región uno de los problemas principales de la seguridad y salud ocupacional en trabajadores es la enfermedad descompresiva en los buzos, ¿ya? En relación a accidentes fatales y graves. Entonces, llegamos a una comunidad con este proyecto y evaluamos, bueno, llegamos a través de una mesa de trabajo que se lleva a cabo acá en la región de los lagos, se lleva a cabo todavía, una mesa tripartita para mejorar las condiciones de seguridad en el buceo, tanto en la acuicultura, en las empresas salmoneras, como en la pesca artesanal, que es donde hay la mayor muertes y accidentes graves. Bueno, actualmente la cantidad de accidentes graves y fatales de los buzos mariscadores ha disminuido, pero está el tema emergente o más que se ha tomado más en cuenta en el último tiempo sobre las posibles enfermedades a largo plazo. Bueno, realizamos el estudio sobre la función auditiva y los factores de riesgo, y con esta mirada clásica de la salud ocupacional, viendo mucho el lugar de trabajo, factores que podrían estar en el trabajo y que podrían incidir en la pérdida auditiva. Bueno, y efectivamente vamos a 125 buzos, y más del 50% de ellos tenía algún tipo de pérdida auditiva, relacionada principalmente a los años de trabajo. La mediana de años de trabajo era 25 años. Después de, bueno, y también trabajamos con un estudiante de medicina de Alemania que él se dedicó a evaluar la función cognitiva, principalmente la atención. Y también vimos que habían algunas dificultades en la atención de los buzos, relacionado también con las condiciones de trabajo, por ejemplo, la profundidad a la que buceaban. Y bueno, después de ese estudio, con los resultados, comenzamos a colaborar en la comunidad a través de sus sindicatos y a través de su representante de salud, porque ellos tienen hay una paramédico que
comenzó a trabajar en esa localidad cuando se construyó la primera posta de salud, una posta rural, ¿ya? Y ella llegó hace 30 años atrás. Y en ese momento había muchos accidentes y no se conocía muy bien el tema de por qué ocurría la enfermedad o cómo se podía prevenir. Y la comunidad es muy organizada. Hay sindicatos de los trabajadores, de los pescadores, pero también hay organizaciones como asociaciones de mujeres o clubes deportivos, y siempre trabajan muy juntos cuando hay que resolver algún problema que afecta a todos. Y este problema de la enfermedad descompresiva es un problema que afectaba a toda la comunidad, a la familia en sí. Y bueno, realizamos algunas actividades después de ese proyecto con una universidad local, con la carrera de fonoaudiología, donde el profesor con estudiantes de último año hicieron algunos operativos fonoaudiológicos junto con algunos otorrinos y prestaron asistencia, atención a esos buzos con alteraciones y a otras personas de la comunidad y de otras comunidades alrededor, también dedicadas a la pesca artesanal. Y se fue armando un grupo de colaboración no solo con la universidad, sino que también con las autoridades locales de salud, también con la autoridad marítima, y principalmente para prevenir la enfermedad descompresiva y otros problemas relacionados con la salud de los buzos, principalmente auditivos. Y en esos trabajos con la comunidad nos empezamos a dar cuenta que la forma de abordar la salud ocupacional de esas personas, de los buzos particularmente y de los pescadores, iba más allá del lugar de trabajo. Porque, por ejemplo, una medida que siempre se les dice y se les recalca es cuidarse ellos mismos en temas de alimentación, por ejemplo, alimentarse bien, no beber alcohol, evitar fumar, etc. Y generalmente las medidas de prevención estaban dadas hacia ellos, solamente hacia los buzos, capacitaciones a los buzos. Entonces nos dimos cuenta que había que incorporar a la familia, porque las formas de prevenir partían en el hogar, no solamente en el lugar de trabajo. Y luego, bueno, ahí fue cuando fuimos viendo que este enfoque era necesario en la comunidad para abordar los temas de salud ocupacional. Después de ese proyecto comencé el doctorado y allí incluimos una mirada con el enfoque ecosistémico y también una combinación de investigación cualitativa y cuantitativa. La cualitativa primero para evaluar con la comunidad las condiciones de salud y trabajo de los pescadores y de los buzos, y esta otra parte cuantitativa para evaluar otros posibles factores o problemas de salud asociados al buceo. En este caso fue la evaluación de la función neurocognitiva, específicamente la función ejecutiva, y su relación con la enfermedad descompresiva. ¿Y cómo lo hicieron para evaluar con la comunidad las condiciones de trabajo? Bueno, allí aplicamos el enfoque ecosistémico, los pilares que ya nos presentaste, bajo los pilares de equidad, bajo el pilar de transdisciplina y de participación. Invitamos a la comunidad a participar en talleres de diálogo social, ¿ya? A la comunidad, representantes de la comunidad y también autoridades y otras personas que pensábamos que deberían estar para abordar los problemas y solucionar los problemas. Entonces convocamos a mesas de diálogo, hicimos 2 mesas de diálogo en el año 2016. La primera fue para evaluar justamente la situación actual de las condiciones de salud y trabajo de los buzos en particular, con la comunidad. Y la segunda fue para realizar un diagnóstico participativo de las condiciones de trabajo, pero ya no solo de los buzos, sino de la comunidad en general, porque en este taller anterior y en las actividades que le comentaba anteriormente, de este periodo intermedio, fuimos dándonos cuenta que lo que tú comentabas, Manuel, que esta mirada de la industria o del lugar de trabajo limita mucho la aproximación al problema de salud de una persona. Entonces necesitamos involucrar a la comunidad.
en esta comunidad de la pesca artesanal pudimos ver que desaparece esa línea entre el lugar de trabajo y la casa, ¿ya? La comunidad es el lugar de trabajo, es el lugar donde viven, es el lugar donde se desarrollan, donde comparten con los vecinos, donde trabajan, etc. Entonces, ese fue el motivo por el cual comenzamos a hacer esto. Y en el primer taller de diálogo social trabajamos en evaluar cuáles fueron o han sido las fortalezas del trabajo preventivo, porque tal como tú mencionabas igual, la comunidad de forma inherente tiene formas de abordar sus problemáticas, conoce sus problemas, busca los recursos para enfrentarlos. Entonces esta comunidad tiene el problema de la enfermedad descompresiva y sus consecuencias hace muchos años. Por eso mismo se construyó allí una posta de salud rural con una paramédico y en ese momento la comunidad y la paramédico desconocían cómo abordar el problema. Entonces, una de las fortalezas que la comunidad identificó en el abordaje de la salud ocupacional de los buzos fue que las personas comenzaron a capacitarse. Esta paramédico en particular empezó a adquirir conocimientos sobre la enfermedad y sobre cómo prevenirla. Y también se fue armando una red de trabajo entre la paramédico, que representa la atención primaria, entre la autoridad marítima, que colaboraba en temas de seguridad, entre el médico especialista de la unidad de la cámara hiperbárica, que está en una zona cercana. Entonces se armó una red de trabajo y de colaboración siempre con los sindicatos de buzos. La red era la clave que ellos miraban que existía en esta red era la confianza, basada en la confianza, ¿ya? Y bueno, entonces sus fortalezas identificadas fueron la capacitación, la red de trabajo y que también se hizo trabajo con los propios buzos en prevención, en educar en el uso de tablas de descompresión para hacer una descompresión adecuada cuando subían desde la profundidad. También algunas leyes que fueron mejorando la situación. Por ejemplo, hace algunos años hubo un boom de la fiebre del loco. No sé si la escucharían en algún momento hace muchos años atrás, cuando hubo sobreexplotación de este producto, porque su precio es muy alto, entonces se sobreexplotó y hubo casi escasez. Entonces comenzaron a trabajarse en áreas de manejo, ¿ya? Y son regulaciones que han ayudado a que ahora exista ese producto todavía. Y ellos lo ven como algo súper positivo. Y también preguntamos sobre las debilidades en el manejo de la salud ocupacional en esta comunidad y sobre los desafíos y las áreas que son necesarias de abordar, ¿ya? Y un área que fue identificada como un desafío y que fue un área identificada de manera común entre los pescadores, las familias de los pescadores y el área de salud de la comunidad fue la falta de entrenamiento de los profesionales y trabajadores de la salud en la actualidad, porque actualmente hay un centro de salud de atención primaria. Ya no existe la posta, ahora hay mucha más gente trabajando allí, pero carecen de conocimientos para prevenir el problema y para abordar otros temas de seguridad y salud del trabajo en la pesca artesanal. Y esa fue un área común de necesidad. Y es interesante eso que comentas para la... Yo no sé cómo está organizada la atención primaria en Argentina, ¿m? Pero en Chile existe una red de atención primaria, a pesar de que nosotros perdimos nuestro sistema, nuestro Servicio Nacional de Salud hace ya 40 años atrás. Se perdió en tiempos de dictadura, que fue... desapareció el Servicio Nacional de Salud y la infraestructura que existía fue fragmentada, entregada a los municipios, etc. A pesar de que hubo esa destrucción, el enfoque de atención primaria ha logrado subsistir como una línea
de trabajo importantes. Entonces, hay muchos centros de atención primaria que funcionan en red, a pesar de, como digo, de la inexistencia del Servicio Nacional de Salud. Por lo menos son redes locales a nivel de la provincia o de la región, y a veces también interconectadas en grandes zonas, entre varias regiones. Por ejemplo, toda la zona sur funciona como una sola red en ese sentido. Y es interesante lo que tú comentas, Astrid, sobre la paradoja que se da, que existiendo un centro de atención primaria bastante bien dotado en recursos, con muy buena infraestructura, ahí mismo, en el corazón de esa comunidad, que vino a reemplazar el centro que tenían originalmente, que era un pequeño puesto de salud rural. Pasaron de un pequeño puesto o posta de salud a un centro que tiene más espacio, más recursos, más profesionales. Es muy interesante que teniendo eso ahí no se ha resuelto la inequidad de acceso. Porque el centro se orienta solo por las políticas centrales y no por las necesidades locales. Eso no es propio solo de ese centro, no es propio de ese centro. O sea, es muy interesante visualizar ahí cómo cuando uno va a mirar la comunidad con un paradigma distinto, empieza a ver cosas que están a la vista pero que no las ve. ¿Mejoró el acceso a la salud? Ninguna duda. Le pusieron un centro de atención primaria, un centro de salud familiar, que tiene todas las características de los otros centros de salud familiar que existen en el país. Pero ese centro de salud familiar está dotado de las capacidades para hacerse cargo de los particulares problemas de esa comunidad a medias. Por lo menos sabemos que los médicos que llegan no llegan con formación en manejo de la urgencia frente a un accidente por descompresión, siendo una comunidad que subsiste sobre la base del buceo. ¿A qué profundidades, Astrid? 30 metros, 40, incluso Claro. más, mucho más en el pasado. Sí. ¿Y es buceo autónomo o Con aire comprimido a través con aire de comprimido, a una través de manguera? Sí, a través de manguera. Ya. Entonces, es un tema súper interesante porque en otras regiones de Chile hay otros problemas de salud y los centros de salud locales no cuentan con los recursos para hacerse cargo de los problemas locales. Yo miro los centros de salud locales acá en la provincia donde vivo. Esta es una provincia endémica en dos bichos. El que transmite el mal de Chagas y el que transmite la brucelosis. ¿Ya? Brucelosis hay bastante porque hay bastante ganadería de cabreros, que eh, hace que la brucela se transmita bastante. Bueno, no existe ningún laboratorio en la red de atención primaria local ni en la red secundaria, terciaria, que permita hacer detección rápida en estas dos patologías, estas dos endemias prevalentes. Toda muestra de examen para hacer la vigilancia se tiene que enviar a Santiago, que queda a más de 600 kilómetros de aquí. Se hace en el Instituto de Salud Pública. Entonces, es muy interesante cómo la falta de una mirada desde la comunidad en los temas de acceso
hace que algo que podría ser súper positivo, que es un avance, siga siendo todavía un espacio inequitativo. ¿Hay alguien que quería opinar algo? David. ¿Qué tal? Mi nombre es David, yo soy médico general, ¿no? Tengo por ahí la experiencia en ese sentido. Y no, como todos los compañeros, vengo escuchando el relato interesante, ¿no? Y todo el fundamento. Pero yo por ahí me parece interesante, no sé, es mi opinión, ¿no? Que creo que la salud del trabajador, digamos, la afectación del individuo en su trabajo, forma parte, ¿no?, de la salud en general, ¿no?, de la población, de los problemas de salud. Y por ahí esta cuestión del centro de atención primaria y de la falta de capacidad de respuesta o de la falta de recursos ante la resolución, yo creo que tiene que ver con el contexto de los sistemas de salud en general, ¿no? En la cual uno habla de un nivel de atención de baja complejidad o de alta complejidad y la incapacidad de los sistemas de salud de tener una mirada de la salud poblacional dentro de los cuales están los problemas de salud del trabajador, que son los problemas de salud fundamentales, ¿no?, de la población. Y creo que es importante tener en cuenta que la tecnología en lo que hace a la respuesta a determinados problemas específicos tiene que ver con la construcción de sistemas de salud en los cuales no solamente el primer nivel es el acceso, es la entrada, ¿no? Pero también están los otros niveles de complejidad que tienen que estar desarrollados y diseñados para dar respuestas a esos problemas de salud. Pero bueno, es decir, me surgía este pensamiento en coincidencia con todo el aporte, ¿no?, que están haciendo, ¿no? Que a veces es difícil que un centro de salud, un primer nivel, pueda responder, pero sí tiene que tener la capacidad de identificar los problemas de salud de cada área geográfica, de cada población, ¿no? Que es una construcción importante que hay que hacer en todos los lugares. Sí, Exacto. totalmente de acuerdo. El considerar los problemas de salud local también permite orientar los recursos. Es decir, tan importante como tener nociones para la resucitación cardiopulmonar, para el control de personas con hipertensión arterial, personas con diabetes, para la detección del hipotiroidismo, que son cosas que los centros de salud primaria hacen en el país. También se requiere que sean capaces de atender los problemas locales también, porque hay problemas que no se repiten en otros centros, en otras regiones. Hay pocas comunidades como esta de Carelmapu, no son muchas en el país, donde la comunidad completa subsiste en base a la extracción de mariscos mediante el buceo. Tampoco son pocas, ¿ya? Pero es un número finito. Entonces, tener un programa local no necesariamente es tener un programa único, ¿no? Se pueden replicar en otras comunidades que comparten problemas. Pero esa mirada, para que se incorpore esa mirada en nuestra red primaria, se necesita cambio de paradigma. No es solo un problema de recursos, porque el recurso, o sea, nosotros sabemos que Chile dispone de recursos, o sea, eso no tenemos duda, ¿ya? Que están mal repartidos, eso es otro tema, pero que es el gran tema de fondo del malestar social que se vive en el país. Quería preguntarle algo más a Astrid. Gracias, David. Astrid, No, buenísimo.
te quería preguntar sobre cómo incorporaron en este proyecto, o sea, en algún momento tú decidiste cambiar de paradigma e incorporar el enfoque ecosistémico para lanzar el proyecto con la comunidad. Está. Está entrando Manuel, fíjate que sí. Sí, Sí, perdón, se le cayó el que mi internet. internet sí, es súper inestable hasta ahora. Ya, sí. Entonces, Astrid, te quería preguntar, porque tú en algún momento decidiste cambiar de paradigma e incorporar un enfoque ecosistémico en el abordaje de los problemas de salud de este grupo que trabaja, vive y subsiste en base a la pesca submarina mediante el buceo. Y al incorporar esto, me interesaría saber cómo incorporaste el enfoque de género y qué te aportó de nuevo el enfoque de género. ¿Te aportó soluciones? ¿Te aportó preguntas? ¿Te abrió nuevos campos de inequidades? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Cómo lo hiciste? Sí, ya. Bueno, el enfoque de género fue apareciendo y fue aplicándose en distintas etapas. Primero en esta etapa intermedia que les comentaba, donde incluimos a las mujeres en las actividades de capacitación y prevención, porque sabíamos ya que muchas de las medidas preventivas partían en el hogar. En segundo lugar, durante esta reunión o mesa de diálogo que les comentaba sobre las fortalezas y los desafíos en seguridad y salud de los pescadores y de los buzos, surgió la necesidad también y el desafío que la comunidad sentía de involucrar a las mujeres en la prevención de enfermedades descompresivas y de otros problemas de salud en la comunidad, porque ellas tienen un rol. La comunidad identificó que las mujeres tienen el rol de cuidadoras dentro de sus familias y dentro de la comunidad misma. De hecho, en otras actividades posteriores fuimos descubriendo que había un comité relacionado con el Centro de Atención Primaria de Salud de la comunidad y conformado por mujeres. Y esas mujeres siempre eran activas en tratar de resolver problemas que afectaban a la comunidad con el Centro de Atención Primaria. Y en el segundo taller de diálogo social que les mencioné que estaba incorporado en el proyecto, el objetivo fue realizar un diagnóstico participativo, primero de la cadena productiva en relación al trabajo en el mar en la comunidad y sobre los factores de riesgo que podrían afectar tanto a mujeres como a hombres, a los distintos trabajadores involucrados en el proceso, porque conocíamos el trabajo de los buzos y de los pescadores, que eran quienes iban al mar, recolectaban los productos, mariscos, moluscos, etc. Y ya, pero detrás de ese trabajo hay toda una cadena productiva que involucra a muchas más personas, y allí estaban las mujeres como un grupo invisible dentro de esta cadena productiva. Y las mujeres trabajan principalmente en la limpieza de estos productos, porque la cadena consiste en que se extraen los productos del mar, luego en el muelle se venden a compradores o intermediarios, y esos compradores o intermediarios pueden ser personas de la misma comunidad que procesan los productos y los venden, o también a empresas que procesan o que exportan, tanto dentro del país como al extranjero. Entonces, en esa cadena estaban las mujeres realizando principalmente labores de limpieza de productos marinos en sus hogares y expuestas a muchos riesgos que no han sido considerados para su abordaje y para la solución. Por ejemplo, problemas musculoesqueléticos, largas horas de trabajo, expuestas al sol en verano o al frío en invierno, porque se hace el trabajo generalmente afuera de la casa. Y así, alergias o problemas respiratorios ellos identificaban. Entonces,
tema de género fue apareciendo en esas circunstancias y también en este tiempo en donde estuvimos trabajando con la comunidad sucedió la crisis de la marea roja. Hubo una floración nociva de algas que impidió que los pescadores trabajaran porque esas algas liberan toxinas que se quedan en los productos marinos y al ser consumidos por el humano podrían causar daño. Entonces exacto. Entonces se prohíbe el trabajo de extracción de los productos marinos. Muchos meses sin poder trabajar. ¿Y qué pasó? Que hubo migración desde el trabajo en la localidad hacia el mundo de la empresa acuícola principalmente. Y muchas mujeres que trabajaban en sus hogares y compartían el trabajo reproductivo del cuidado de los hijos, el cuidado del hogar, tuvieron que dejar los hogares y salir a trabajar a otras ciudades en estas industrias pesqueras. Con beneficios, ellas veían beneficios, por ejemplo, pudieron optar a un salario periódico, ¿cierto? A beneficios como acceso a salud, pero vieron otros problemas secundarios como, por ejemplo, dejar de lado el cuidado de los hijos. Muchas mencionaban que los hijos incluso comenzaron a bajar las notas en el colegio, porque antes ellas se dedicaban y apoyaban esa tarea. Entonces pudimos visualizar muchas situaciones que afectan tanto a hombres como a mujeres, pero que estaban un poco escondidas por este otro problema que era más grave, más agudo de la enfermedad descompresiva. Claro, que es súper grave porque causa muerte, pero está este otro problema un poco más silencioso y más crónico detrás, que no había sido visibilizado. Ya. ¿Y qué desafíos ves tú desde tus proyectos bajo este paradigma? ¿Te interesa seguir usándolo o prefieres cambiarte y migrar a otro paradigma más clásico? No, pienso seguir, porque tal como mencionaba, justo cuando me desconecté, estaba muy interesante el comentario, no recuerdo el nombre de quién, David. Una de las cosas que pudimos ver, porque bueno, esta forma de trabajar con la comunidad a través del diagnóstico participativo, también lo implementamos en otras comunidades rurales, ¿ya? En 2 comunidades más en Chile, otra comunidad de pescadores artesanales y una comunidad de alfareros, que son comunidades rurales que se dedican a eso principalmente. Yeah. Y en Perú, también una comunidad de pescadores y una comunidad de agricultores en Puno, en el altiplano. Y los problemas eran los mismos. Y un problema muy sentido era la falta de acceso a salud. Sin embargo, ellos tenían un centro de salud y ese centro de salud sí atendía problemas relacionados con su trabajo, pero no veían esa conexión entre el trabajo y el problema. Por ejemplo, en esta comunidad de alfareros, en el centro de Chile, muy típica, muy turística por lo demás. Para los que hayan visitado o piensen visitar Santiago, pueden visitar esa comunidad, se llama Pomaire. Pueden comprar unas cerámicas muy, muy buenas para las actividades de cocina. En esa comunidad, en este proyecto nosotros entrenamos justamente a docentes de universidades relacionadas con la atención primaria y también les sugerimos que invitaran a personas del centro de atención primaria con el cual estaban relacionados en alguna comunidad. Y este grupo del Centro de Chile convocó a 2 personas del centro de atención primaria, un kinesiólogo, fisioterapeuta y una médico. Y ellos se dieron cuenta, claro, al hacer el diagnóstico participativo y al pensar en su comunidad, ellos dijeron, nosotros recibimos acá siempre mujeres con problemas musculoesqueléticos. Y los atendemos, les hacemos kinesioterapia, pero tampoco se soluciona mucho el problema porque los horarios de trabajo de ellas les impide ir a los controles y a las terapias. Y nunca habían hecho esa asociación de
esto es parte del trabajo, podemos hacer algo aquí, tenemos cómo prevenir, tenemos recursos, hay proyectos a los que podemos postular, etcétera, pero no se habían hecho esas conexiones. Entonces, yo creo que un área que por lo menos a mí me llama mucho es generar esta entrenamiento o educación en todo el personal sanitario y otras carreras primero, en incorporar un poco el trabajo de las personas dentro como determinante de salud de las personas y también al trabajo intersectorial, lo cual requiere una mirada más transdisciplinaria y para lo cual todavía falta mucho de formación en algunas áreas. Eso principalmente. Bien, bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Como yo avisé, tendríamos que cerrar ya porque yo ahora tengo un compromiso. No sé si alguien quiere hacer un comentario de cierre. Yo por lo menos no tengo más que agregar. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Astrid. También súper interesante. Y bueno, me quedé ahí como con una reflexión, ¿no? Esta comunidad, calculo que con todas estas herramientas debe haber tomado las riendas del asunto en un montón de cuestiones, ¿no? Empoderaron. Y bueno, esta es abrir puertas, ¿no es cierto? Es maravilloso. Más allá de la investigación propiamente dicha, digo, es crear lazos también. Así que bueno, muchas gracias por compartir. Bueno, muchas gracias a ustedes por habernos invitado. Gracias, Manuel. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo y a ver cuándo en el próximo siglo volvemos a encontrarnos. Ok. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Gracias, Astrid. Un Gracias abrazo. a ustedes. Un abrazo. Chao. Chao.